Sintonía Fina, la voz de los protagonistas. El próximo miércoles, la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, UNMIDES, y el Sindicato Único de Trabajadores Gremiales y Afines, UTIGA, van a realizar un paro general parcial. Los trabajadores estarán asistiendo en una original movilización a un velorio, a un velatorio. ¿Por qué? Bueno, porque entienden que han muerto las políticas públicas del país. En concreto, en noviembre finalizará el servicio del SOCAT, el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial. Este es el último gran programa de territorio que queda. Además, es el más viejo, ya que existe desde el 2005, y esto fue uno de los temas que decidieron, a partir del cual decidieron los trabajadores realizar esta movilización para visibilizar que se han retirado ya muchísimos recursos públicos del territorio, que se han cerrado otros programas y que hay cada vez menos respuestas. A la vez, eso obviamente tiene consecuencias directas en las condiciones, pero también en los puestos de trabajo de las personas que los desarrollan. Por eso estamos en contacto a partir de este momento con la secretaria general de UNMIDES, Lucía Labuonora, a quien le damos los muy buenos días y el agradecimiento por recibirnos a esta hora. Muy buenos días, gracias por escucharnos y por recibirnos. Bueno, aunque el motivo es preocupante. Sí, la verdad que sí, en conjunto con SUTIGA, en realidad nosotras estamos como muy en alerta, hemos realizado como varios conversatorios en este último año y medio, viendo hacia dónde iban, un escenario como de mucha incertidumbre sobre hacia dónde iban las políticas sociales, sobre qué podíamos esperar en realidad de este nuevo gobierno, y bueno, y finalmente las señales fueron siendo como bastante desalentadoras, y ahora vamos cerca de 10 programas cerrados, y los otros han sufrido como muchas reconfiguraciones que han mermado mucho en la calidad de los servicios públicos y tienen consecuencias directas, por un lado, en la atención directa y en los servicios que brindamos, pero también en nuestras fuentes de trabajo, ¿no? Porque quienes no perdimos como el trabajo, tenemos de repente menos horas de atención, menos recursos para brindarle a la población, y han definido como distintos instrumentos de tercerización que realmente impactan en la calidad de lo que se brinda y en lo que el Ministerio de Desarrollo Social promueve, poniendo muy como en jaque los objetivos mismos del Ministerio, ¿no? Claro, y en esto hay algunos aspectos que se pueden cuantificar. Por ejemplo, bueno, es más fácil saber cuántos puestos de trabajo se pierden. Se habla, si no tengo mal la cifra, de 150 puestos de trabajo directos en todo el territorio nacional. Ahora, hay otros... en el programa SOCAT, exclusivamente. Por ejemplo, Uruguay Trabaja, que fue cerrado, que se cierra con la rendición de cuentas, pero que fue dejado en realidad sin efecto ya el año pasado y no se terminó de ejecutar. Ya hay más de 450 trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo. Después tenemos, por ejemplo, todo lo que es Jóvenes en Red, son 200 trabajadores y trabajadoras que en ese caso, fueron redistribuidas en sus tareas. Logramos ahí una reconversión de perfiles, pero algunos no pudimos captar y ahí hubo cerca de 20 pérdidas de fuentes laborales. Ahí también depende de las posibilidades de presión y por supuesto de la calidad del empleo, ¿no? Claro. Pero además de los puestos de trabajo, decía que tal vez sea lo más fácilmente cuantificable, está toda la población que se ve afectada, en algunos casos que quedaron sin servicios y en otros casos que, como tú dices, han visto resentidos los servicios. ¿Hay una estimación de cuánta es la población afectada aproximadamente, obvio, no? Bueno, ahí es muy difícil. Sí, claro. Tenemos como un poco por programas, pero viste que nuestros programas, algunos trabajan con personas, otros con familias y otros trabajan a nivel comunitario. Por ejemplo, SOCAT, que es como el caso como más que está cerrando en este momento, trabaja a nivel comunitario, entonces genera como muchas redes con las instituciones de repente de un barrio o de una zona, y ahí también depende mucho, y a la vez reciben
y ahí inician trámites del mismo MIDES. Entonces ahí es muy difícil cuantificar cuántas personas, porque lo que hacen muchas veces es levantar consultas, iniciar trámites que luego se canalizan en el MIDES y no trabajan tanto a nivel de intervención de familias y de no sé qué. Distinto es Uruguay Trabaja, por ejemplo, que sí tenía un cupo de 3.500 personas por año. Entonces ese es más fácil porque estaba por ley y así estaba estatuido, pero también Uruguay Trabaja también promovía que las familias de esas personas también tuvieran acceso a la salud, entonces también ahí había otras ramificaciones, pero es bastante difícil de cuantificar porque es esto, a veces se trabaja con personas, a veces con familias, y algunos de nuestros programas trabajan directamente a nivel comunitario, digamos, ¿no? Como se trabaja promoviendo redes en las comunidades de los barrios, de las zonas, de las localidades o de los departamentos. Claro, estamos de acuerdo, sí, más allá de que no se pueda cuantificar, de que es una población generalmente vulnerable y en crecimiento. Totalmente, sin duda, estamos hablando de la población más vulnerable de nuestro país, y además estamos hablando de servicios que llegan a barrios donde el Estado habitualmente no accede o donde el mercado tampoco, ¿no? Estamos hablando de por ejemplo, los OCAT están en barrios donde muy habitualmente no hay otros servicios, no hay transporte, no hay saneamiento, el Estado no tiene otra forma de acceder ahí más allá que de los técnicos y técnicas del Ministerio de Desarrollo Social o el SOCAT, o que además genera este vínculo con la escuela, con el CAIF, con la policlínica en caso que haya, ¿no? Entonces ahí es muy importante tener una visión integral también, que es parte de lo que se promueve sobre la familia, sobre que es como una visión como integral. Nosotros a lo largo del tiempo hemos estado compartiendo en este mínimo espacio informativo algunas de las expresiones de las autoridades del Ministerio, que han cambiado, además eso también es un perjuicio a la hora de mantener determinadas políticas, que se hace énfasis en que había en lo previo, en los gobiernos anteriores, una mala administración y que por eso han tenido que readecuar muchos de estos servicios. ¿Cuál es la imagen, cuál es la postura que tienen los trabajadores con respecto a estos temas? Bien, a ver, lo que nosotros vemos, más allá de que sin duda hay muchos mecanismos que pueden ser perfectibles y que el Estado, que tanto el Estado como que las gestiones pueden ser más eficientes, que se les dicen, hay una cuestión como más como de gestión y otra cuestión como más de contenido de política pública, ¿no? Y ahí es a donde nosotras apuntamos como porque es donde más tenemos para ofrecer, ya que en general tenemos como mucho más acceso, porque además es lo que más aplicamos. Nosotras lo que sí tenemos para decir es que estos reacomodos que está haciendo el Ministerio hoy no son de gestión. Hoy hay menos servicios que el Ministerio de Desarrollo Social le puede brindar a la población, y eso no tiene que ver con cosas que se pijen. Antes teníamos técnicos y técnicas, o por ejemplo en los refugios, en un momento habían más técnicos y técnicas destinados a promover la inclusión socioeducativa de las personas que comen y duermen en los refugios, y hoy hay menos horas técnicas, hay menos horas de trabajadora social, hay menos horas de psicólogo y hay menos horas de personas que asisten a quienes allí duermen para asistir a comer y a dormir, y eso significa un desgaste y termina eventualmente en desbordes y en tragedias, como hemos visto durante este año, ¿no? Entonces, hay una cuestión de gestión que es posible que sea perfectible, ahí nosotras no somos auditoras de alguna manera, y puede ser, pero acá hay cambios en la orientación de política pública, y hay muchas veces que la política social se queda sin la pata, o en estas nuevas propuestas no hay mucho de desarrollo social, ¿no? Porque una cosa es decir que hay que mejorar la eficiencia, y otra cosa es decir, por ejemplo, como el ministro dijo la semana pasada, que es una política pública, presentar una política pública donde algunas personas beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social van a pasar a tener cupos laborales en algunos supermercados.
Y otra cosa es que eso no tenga ninguna implicancia para el MIDES. Parte de los logros era que el Ministerio de Desarrollo Social no iba a insumir ningún costo. Eso no es deficiencia, eso simplemente es que el Ministerio de Desarrollo Social no está desarrollando una política social. Eso es que una empresa está haciendo algo y el MIDES le está haciendo de bolsa de trabajo, le está haciendo de gallito Luis. Eso no es una política social. ¿Se entiende? Pero eso claro, no es un tema de eficiencia. Decir que esto sea barato no es bueno en sí mismo. A veces es simplemente que está bajando la calidad del servicio. Eso es lo que nosotras estamos diciendo. Que eso es lo que está pasando en este momento. Tal vez en otras administraciones era necesario, sin duda. Había problemas de gestión de recursos humanos que nosotras lo hemos denunciado muchísimas veces. Había sobrecostos de muchas organizaciones de la sociedad civil, lo hemos denunciado muchísimas veces. Hay muchos procesos en la administración pública que son perfectibles. Ahora, distinto es decir que una buena política pública es aquella que no insuma recursos, porque la buena política social es la que compromete al Estado, y la que el Estado pone cosas, porque si no, ¿para qué tenemos un ministerio? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Por qué una empresa desarrolla política social? Eso no existe, no es así. Claro. Y hay estas políticas que se han estado implementando o recortando o eliminando, ¿afectan a casi todo el programa o los programas del ministerio? Porque es un ministerio que es vastísimo en cuanto a la población que atiende, ¿no? Desde la infancia hasta la vejez, las familias vulnerables. Bueno, tú ibas detallando algunos de estos programas y la población a la que iba llegando. ¿Y las políticas implementadas han sido parejas en todos los casos? Mira, no, algunas simplemente cerraron. Por ejemplo, todos los dispositivos del sistema de cuidados, ¿no? Asistentes personales, los centros de día, las becas BIT, ahí hay mucha incertidumbre. No cerraron oficialmente, pero actualmente no hay posibilidades de ingreso y no sabemos qué va a pasar. Y eso cubre a una vasta a mucha población, ¿no? Después, asistencia a la vejez fue literalmente cerrado. El servicio de abordaje familiar y cercanías, que también trabajaba con familias enteras, fue cerrado. Canastas de servicios, que era una forma de regularizar y formalizar el acceso a energía de algunas familias de manera económica, por supuesto, que de repente su forma de calefaccionarse o su forma de cocinar no era como muy segura, era brindar como esas seguridades de manera económica, no existe más. Los programas impulsan a jóvenes, en jóvenes hubo mucho recorte, ¿no? Los programas Impulsa, Primera Experiencia Laboral, el programa de acompañamiento del egreso comunitario y Jóvenes en Red, todo eso se terminó. Uruguay Trabaja, que era un programa gigante y que llama mucho la atención porque les gustaba mucho, pero además porque armaron un proyecto de ley y una ley que se aprobó, que es un programa muy parecido a Uruguay Trabaja, el Jornales Solidarios, pero se sacó del Ministerio de Desarrollo Social y se le dio a las intendencias, ¿no? Entonces, cerraron muchísimos programas que abarcan a una franja muy grande e insistimos sobre esto, aquellos programas que quedaron y que no fueron como cambiados, también fueron como reconfigurados de manera tal de que quienes los siguen desarrollando están muy sobrecargados, ¿no? Entonces se quitaron muchas horas de técnicos, entonces bueno, hay una reconfiguración ahí donde eso, la hora de técnico es pensado como una pérdida, donde hay y es como y es parte de lo que hace la promoción del desarrollo social, ¿no? Ahí es donde apuntamos. Claro. Y estas nuevas como propuestas van más como al empleo, a la canasta, y no hay como una búsqueda de autonomía, ¿no? Cuando tú decías anteriormente, bueno, nosotros hemos denunciado desde los trabajadores algunas de estas situaciones, ¿dónde lo han denunciado y qué respuestas han obtenido? Bien, bueno, en negociación bipartita de manera sistemática y no tenemos básicamente ninguna respuesta. Básicamente la respuesta que la política social no es necesario, que
bueno, que hubo elecciones y que no es necesario el diálogo con los sindicatos. También identificamos que con los equipos técnicos hay muy poco hay muy poco, estos procesos de reconfiguración no se dan en un marco y no se daban tampoco en la administración de Bartol de diálogo con los equipos técnicos, ¿no? Lo cual es problemático, porque de alguna manera somos quienes tenemos como el acumulado de qué funciona, qué no funciona y qué pasa con la población. Pero bueno, después lo hemos denunciado públicamente, hemos salido mucho a la prensa, hemos hecho muchas movilizaciones con Sutiga, hemos hecho 2 conversatorios en los cuales asistió la academia también, convocados hemos organizado conversatorios para analizar hacia dónde iban las políticas sociales, y bueno, de alguna manera tratando de poner un poco en la agenda todo esto en un momento que realmente es muy complicado para la población, donde la gente está realmente pasando mal, en particular quienes viven del mercado laboral informal, ¿no? Han visto muy afectados sus medios de vida y sus formas de subsistencia, entonces realmente estamos muy preocupadas por nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo porque vemos que la población con la que nosotras trabajamos aumenta y a la vez cada vez vive en condiciones más precarias, ¿no? La cantidad de personas que hoy comen en ollas populares, nosotras como sindicato hemos apoyado y tenemos un trabajo sostenido de apoyo a ollas populares, que realmente es muy grande, porque el Estado no da respuestas, además, ¿no? Y es realmente muy preocupante. ¿Y qué es lo que de alguna manera esperan poder obtener o modificar con esta movilización tan particular del 10? Bien, por un lado, alertar un poco a la población y poner el tema en la agenda, que también creemos que es parte de lo que los sindicatos tenemos como obligación, ¿no? Como no solo preservar nuestras fuentes de trabajo, nuestras condiciones, sino también poner a la opinión pública en conocimiento de lo que pasa. Y no solo las demandas que nosotras podemos como conversar con quienes trabajamos todos los días, y además también, por supuesto, que nuestro ministro y que nuestras autoridades revean las decisiones en materia de política pública y que puedan también tomar en consideración otros aspectos, que no sean solo las necesidades de las empresas privadas. Claro. Lucía, antes de finalizar, una consulta. Cuando cambia el titular del ministerio, ¿cambiaron las políticas? Es decir, ¿o había una línea política de este gobierno que se continuó más allá del cambio de la persona que conducía el ministerio? Y bueno, se agilizó un trámite, ¿no? O sea, la línea general sin duda es la misma, porque es un poco... Pero bueno, siempre un primer año de gobierno en lo público es muy complejo, y bueno, este último año sin duda se hizo mucho más, ¿no? Sin duda ahí se agilizó, ¿no? Se definieron más cosas, se resolvieron cosas y se empezó a implementar propiamente política pública, ¿no? Yo creo que en el primer año hubo más... estamos viendo, vamos a ver mucho más de este cuco más de auditar, de perseguir, de vamos a ver qué pasó, de demos señales claras de que vinimos a cambiar y bueno, y claramente Lema vino con una impronta de bueno, acá vamos a hacer, ya está, y eso creo que es muy así, ¿no? Acá vamos a hacer esto que tenemos hecho. Yo como concepto, creo que el concepto seguía siendo el mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que el primer año fue bastante distinto. Lucía La Buonora, muchísimas gracias por estos minutos en Info24 y, bueno, vamos a seguir de cerca estos temas, obviamente. Muchísimas gracias y muy buenos días. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha.